Dios les bendiga. Dios bendiga a los hermanos y los amigos que nos siguen a través de esta red social. Les damos la bienvenida a este su espacio, Alimento para el Alma, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. En este día vamos a estar hablando sobre un tema titulado Andando de la mano con Jesús. Caminar con Dios. Y vamos a referirnos a un siervo de Dios. En Génesis capítulo 5, versículos 18 al 24, aparece la breve, amplia y profunda historia sobre Enoc. Dice la palabra de Dios: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí vemos que Enoc caminó con Dios. Enoc era de la descendencia de Adán, hijo de Jared y padre de Matusalén. Matusalén es un personaje histórico porque es la persona que se conoce que haya vivido más años en la existencia humana. 969 en total. Pero su abuelo, el padre de su padre Enoc, Jared, vivió apenas 7 años menos que Matusalén. Jared vivió también 962 años. Y Enoc, paradójicamente, solo vivió 365 años. 365 años, que es igual a los días que tiene un año. La palabra nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es evidente que Enoc agradó a Dios y Enoc anduvo de la mano con Dios. Nosotros somos llamados a caminar de la mano con Jesús. La expresión anduvo Enoc con Dios se repite 2 veces y significa transitar el camino de la ley de Dios, lo que muestra que el Señor ya había revelado sus mandamientos a algunos hombres antes de la entrega de la ley formalmente en el monte Sinaí a los hijos de Israel después de haberlo sacado de Egipto. Esta expresión de caminar con Dios también la repitió Noé. Dice la palabra que Noé, hombre justo, era perfecto y que caminó con Dios. Entre los hombres de su tiempo caminó Noé con Dios en medio de las dificultades que le tocó vivir. Noé caminó con Dios. Andar con Dios significa transitar en el camino de la palabra de Dios.
Esto nos revela que antes de la ley ya Dios había revelado su voluntad a algunos hombres, entre ellos pues Enoc y Noé. Ser perfecto para con Dios no significa ser bellas personas físicamente, sino ser íntegros delante de nuestro Señor. Enoc y el profeta Elías son dos personas excepcionales en la historia de la humanidad, porque Enoc y Elías no vieron muerte. El relato de Enoc no puede ser más breve, pero vuelve a aparecer en la epístola a los hebreos cuando la palabra nos dice que ya hemos leído: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque Dios lo traspuso. De seguro, para ser traspuesto, Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El verbo trasponer viene de el idioma griego, cuyo significado es transferir, transportar. La Biblia nos relata que Enoc había vivido 65 días, 65 años, cuando engendró a Matusalén, y que anduvo 300 años más con Dios. Toda la historia sobre Enoc nos llega en dos frases significativas. Primeramente, que anduvo con Dios, y segundo, que Dios lo traspuso, que Dios lo transportó a la eternidad sin ver muerte. Caminar con Dios significa en hebreo lo que es verdaderamente la fe. La palabra emuná significa caminar con Dios de todo corazón. Yo confío en Él, Él me llama y yo le sigo. Pero, ¿qué quiere decir cuando decimos que alguien camina con Dios? Evidentemente, significa que vamos en la misma dirección que nuestro Dios ha marcado en nuestras vidas. En segundo lugar, también significa que para caminar juntos es menester estar de acuerdo y tener la misma meta. Así lo dice la palabra de Dios en forma de pregunta. En el libro del profeta Amós dice la palabra: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es evidente que para caminar con Dios debemos de habernos apartado del pecado y haber venido al arrepentimiento, al nuevo nacimiento en Cristo, y entonces ir caminando con Dios, yendo en pos de Él. En tercer lugar, andar junto implica una confianza mutua. Debe existir una confianza mutua entre nosotros y nuestro Señor. Enoc
anduvo con Dios, lo que significa que se mantuvo en la dirección divina. Para andar con Dios, para caminar de la mano con Jesús, debemos ir en la misma dirección. Ahora bien, ¿en qué dirección se mueve Dios? ¿Acaso cambia Dios con la historia de la humanidad? Dios, en su esencia, es inamovible, pues no hay mudanza en él. Él no cambia. Dios es inmutable. Pero sí hay movilidad en él en su acción con la historia de la humanidad y contra el pecado. Dios aborrece el pecado. Por tal razón, los que no se apartan del pecado no pueden ir de la mano con el Señor. La Biblia nos dice en el libro de Isaías: el que camina en justicia habitará en las alturas. Vemos un hombre de mucha fe en el libro de Génesis que anduvo de la mano con Dios. Nos referimos a Abraham, el padre de la fe. En el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 6, encontramos que dice: y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Abraham, siendo ya un hombre anciano, tanto él como su mujer Sara, Dios le prometió darle un hijo, el cual se multiplicaría más que las estrellas y más que la arena del mar. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En el libro de Santiago nos dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y no solo eso, sino que fue llamado Abraham amigo de Dios. Ser llamado amigo de Dios es algo muy grande, es algo extraordinario. Ser llamado amigo de Dios como Abraham. Podemos ver que Jesucristo, cuando inicia su ministerio en el Evangelio de Mateo, su capítulo 4, versículo 18 al 22, Jesucristo, caminando cerca de la playa del mar, él llama al apóstol Pedro y al apóstol Juan, que eran dos humildes pescadores, y él les dice: venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Venir en pos es venir detrás, caminar detrás y no perder el paso. Venir en pos no es adelantarse al Señor, no adelantarse a la voluntad de Dios, ni tampoco quedarnos detrás muy rezagado y luego desviarnos del camino. Eso es ir en pos del Señor. Venid en pos de mí. El Señor te dice: venid en pos de mí. En la palabra de Dios, Jesucristo, a los que andan con él, les dice en San Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo: yo soy el camino por el cual tú y yo estamos llamados a caminar.
Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no transita por este camino que yo he venido a representar, dice el Señor Jesús. Amigo y hermano, ¿por qué camino tú vas caminando en medio de los tiempos? ¿Por qué camino estoy caminando yo? Porque Cristo nos dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Enoc caminó con Dios, es decir, su vida está descrita en las palabras anteriores que hemos hablado. Y anduvo Enoc con Dios y fue traspuesto para no ver muerte, igualmente que un hombre excepcional como el profeta Elías, que también fue traspuesto en llamas de fuego para no ver muerte. El apóstol Pablo les dice a los efesios en su capítulo 5, versículo 1 y 2, dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Como un hijo amado por Dios, amado por Cristo, tú y yo debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados, y andar en amor. ¿Qué es andar en amor? El primero y el segundo mandamiento, que componen todo el contenido de la ley y los profetas: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, son la esencia de la fe y de la ley. Andar en amor como también Cristo nos amó. ¿Y de qué manera nos amó Cristo? Que se entregó a sí mismo por nosotros, en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el verdadero amor que Cristo demostró, que se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra nos dice en el libro de los Salmos: bienaventurado el varón que no anduvo, que no caminó, que no anduvo, que no estuvo en camino de pecadores. Somos llamados a apartarnos del pecado y venir y caminar con nuestro Señor para ser bienaventurados. Somos llamados a no andar en caminos de pecadores, ni sentarnos en silla de escarnecedores, sino que la ley de Dios debe estar nuestra delicia, hermanos y amigos. Somos llamados a caminar con Cristo, a andar de la mano con Jesús. Quizás pensaríamos que para Enoc fue mucho más fácil en medio de los tiempos andar con Dios que para nosotros. Pues Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Dios es inmutable. Pero Dios aborrece el pecado. Y para caminar con Dios debemos apartarnos del pecado y venir a Él. Enoc caminó con Dios. Caminar con Dios es caminar en la fe, no en doctrinas estériles, sino en obediencia al Señor. Caminar con Dios es poner fin a la controversia entre el hombre y Dios, entre el pecado y la santidad divina. Eso es caminar con Dios.
Caminar con Dios quiere decir apartarse del pecado. Caminar con Dios no es llamar a lo bueno malo y malo a lo bueno. Caminar con Dios es oponerse valientemente a lo que políticamente podría ser correcto. Podríamos decir que creemos en la palabra de nuestro bendito Señor Jesucristo, pero no estar dispuesto a vivirla. Eso no es andar con Dios, sino que parecería ser religiosamente correcto, pero el Señor nos dice que nosotros debemos andar con Él, debemos andar en pos de Él, debemos caminar en este mundo que anda tras el pecado, tras la perversidad, tras la inmoralidad, cada día más pervertido, cada día más violencia. Somos llamados a ir de la mano con Jesús. El Señor nos dice que Él ha venido a darnos vida. Pero ¿qué clase de vida es la vida que Dios nos ofrece? Yo he venido para daros vida y vida en abundancia. Él quiere darte vida, hermano y amigo, pero quiere darte vida en abundancia. Pero tú tienes y yo tenemos que apartarnos del pecado, no solo de dichos, sino de hechos, porque nuestros hechos deben ser claros y transparentes ante nuestro Señor, viviendo de la mano con el Señor, apartados de la maldad. Dios quiere darte la vida abundante, la vida plena, la vida eterna, la vida que Dios te ha regalado con Cristo en la cruz del Calvario. Podemos estar de acuerdo en que el camino de Dios es la verdad y sin embargo no estar dispuesto a dar un solo paso en esa dirección. Podríamos estar de acuerdo que el camino que Cristo nos ofrece es la verdad, pero nosotros no estar de acuerdo a caminar realmente en esa dirección. En el libro de Jeremías, su capítulo 16, encontramos: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano y amigo, el Señor te llama a hacer una parada en tu vida, a detenerte, a buscar la senda antigua, la senda que Cristo te ofrece. En el libro de Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre sino por medio de Cristo. No por religiosidad, no por andar en costumbres y culturas, sino por caminar de la mano con Jesús. Y eso significa poner fin a la controversia del pecado, de andar de espalda a nuestro Dios. Yo te invito a caminar de la mano con Jesús, de la mano con tu Señor y tu Salvador. Y si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor, yo te invito en esta hora, en este día, a que abra tu corazón al Señor. Abre las puertas de tu alma. Entrega tu vida a Él. Y ven
y andemos tú y yo juntos de la mano con Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hoy y siempre. La paz de Dios sea con todos ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.